Queridos amigos y amigas, muy buenos días y buenas tardes. Ya lo veréis por qué digo buenas tardes. En nombre de Fundación Mapfre, bienvenidos a todos a la presentación del informe sobre el mercado asegurador latinoamericano 2018, elaborado por el Servicio de Estudios de Mapfre. En primer lugar, quiero mandar un muy afectuoso saludo a todas las personas que están ahora mismo conectadas vía streaming y que nos van a seguir esta presentación. Me confirmaban hace unos instantes que hay 24 países en este momento conectados de varios continentes, por lo tanto, pues una gran satisfacción el poder dar esta adecuada divulgación a este importante informe. También quiero agradecer a todos los que nos acompañáis en el día de hoy de forma muy especial, medios de comunicación, instituciones, universidades, socios de negocio, directivos de Mapfre. Muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Se trata de la primera vez en que vamos a presentar el informe sobre el sector asegurador en Latinoamérica, ¿no? Por lo tanto, es un hito importante y, desde luego, es un enorme honor, tanto para México como para Mapfre México, pues ser la sede de este evento. Este informe, del cual pues todos ya conocemos, tengo que decir que se ha convertido ya en la referencia en Latinoamérica, en los distintos mercados, pues por el valor que aporta, ¿no? Por la enorme información que acumula. Cada año mejora el año anterior en cuanto a que incorpora más información. En este informe que nos lo va a presentar pues su director general, Manuel Aguilera, pues hay información de toda la región, hay información individualizada de 19 países, los datos principales económicos, macroeconómicos, aseguradores. Hay indicadores, como sabéis, que solo el Servicio de Estudios de Mapfre es capaz de calcular. Este año también se incorporan las novedades regulatorias en cada uno de los países, un informe de una riqueza extraordinaria. Antes de dar paso a Manuel para que nos haga la presentación de lo más importante del informe, vamos a conectar con Costa Rica, porque nos va a dirigir unas palabras Tomás Soleil Pérez, presidente de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina, que nos va a hablar pues de cómo está evolucionando la solvencia en los países de la región, de cómo sigue la brecha de protección de seguro y algunos nuevos riesgos que están apareciendo desde su perspectiva como supervisor. Así es que, adelante, Tomás, vamos a hacer la conexión. Muy buenos días, es un gusto participar en esta jornada de Economía y Seguros convocada por la Fundación Mapfre. Un saludo cordial a mi querido amigo Manuel Aguilera y a don Jesús Martínez, que están allá en el set. Es un gusto compartir con ustedes desde la perspectiva de un regulador de Latinoamérica, como es Costa Rica, y desde la perspectiva de la presidencia de la Asociación Latinoamericana de Supervisores de Seguros, la ASAL, algunos de los retos normativos y regulatorios que enfrenta la región y cómo se van a venir desarrollando en los siguientes años. En esta línea, la región latinoamericana es muy diversa, hay países más grandes, más dinámicos, con una tradición de seguros y con una robustez de sus sistemas de supervisores mayor, y hay otros países que estamos un poco más relegados y haciendo pues la tarea para poder alcanzar estas mejores prácticas de supervisión. Considero que son tres temas, tres elementos fundamentales que pudiera compartir con ustedes desde esta perspectiva regional. Uno de ellos tiene que ver con lo que es la función esencial o primigenia de un supervisor de seguros, que es garantizar la estabilidad y el buen funcionamiento del mercado, sobre todo la parte de solvencia. En esa línea pues hay esfuerzos importantes en la región. Un segundo tema que estaría abordando
es todo el espacio que tiene por crecer el mercado asegurador en Latinoamérica y cómo ir reduciendo esa brecha de protección que en los distintos países se torna bastante alta y que deben darse pasos contundentes para irla cerrando, para poderle darle a las familias y a las empresas soluciones adecuadas para que tengan mayor resiliencia ante los eventos de riesgo que puedan enfrentar. Y finalmente haré alguna referencia a algunos riesgos emergentes que vienen apareciendo y que hay que ponerles también atención en la agenda regulatoria de la región. Entrando en materia, en lo que tiene que ver con la parte de solvencia, pues la región se ha ido volcando a mejorar estas prácticas en lo que viene a ser un modelo tipo Solvencia II. ¿A qué me refiero? En esta tesitura de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, de este marco integrado de supervisión, donde se definen claramente 3 pilares. El primero de ellos es el requerimiento de capital, el segundo es la gobernanza de las entidades y la gestión de riesgos, y finalmente lo que es la conducta de mercado. En esta línea, pues la región viene avanzando en lo que tiene que ver con el requerimiento de capital, a requerimientos de capital más modernos, más establecidos en modelos prospectivos y más sensibles a lo que es el riesgo, a efecto de que el requerimiento de capital de las entidades más riesgosas sea mayor según sea su riesgo mayor también. El segundo pilar que lleva razón en lo que es la gobernanza de las entidades. Allí es donde la región ha empezado a incorporar estos elementos con mayor fortaleza. Quizá de la región, los países que han avanzado fuertemente en ello han sido, bueno, México y Brasil, definitivamente, que son países ya inclusive considerados como equivalentes a Solvencia II en Europa. Y tenemos también a Chile con un modelo bastante en esa línea. Pero además de lo que es el requerimiento de capital, un gran reto regulatorio que se nos viene encima es la implementación de la norma internacional de supervisión, la NIF 17. Y ello pues va a generar también un esfuerzo adicional para los reguladores. ¿Qué potencia esto para un mercado? Pues un mercado más sólido, más capitalizado, pues le va a dar mayor tranquilidad a los consumidores de seguros y sin duda pues le van a dar también mayor estabilidad al mismo mercado. Ello debería tener raíces profundas para que el mercado pues sea más dinámico en el mediano plazo. Si incorporamos la parte de gobernanza y de gestión de riesgos, este segundo pilar viene a ser como la contraparte más cualitativa. No hay capital que soporte una mala gestión y en ello la región se está volcando también a ser más incisivo en la revisión de la gobernanza de las entidades, de la idoneidad de sus directivos y de la gestión de riesgos que ellos están realizando según sean los negocios que tienen definidos en su proyecto de mercado. Y finalmente, el otro elemento que es fundamental, que es la conducta de mercado, que es la protección del consumidor, donde las prácticas de trato justo y las prácticas de transparencia hacia el consumidor había sido un tema relegado en realidad en muchos países. La región no había sido la excepción y en esta línea pues la región tiene también mucho que avanzar y mucho que aportar. Y quizás el pilar, una vez definido que ahí están las entidades bien gobernadas y bien capitalizadas, es el pilar que le va a dar mucha transparencia y que le debe dar mucha seguridad al consumidor, a efecto de que la profundización de nuestros mercados sea cada vez más potenciada. Así que ello tiene que ver con la agenda regulatoria de los elementos más inmediatos de un regulador de seguros. A ello debemos de sumar quizá los otros dos temas. Me interesa muchísimo comentar el tema de la reducción de la protección, de la brecha social de protección que el mercado de seguros tiene. Bueno, la misma Fundación MAPFRE ha hecho varios estudios en la región donde se evidencia
donde hay espacios enormes todavía que no se llena el mercado. No solamente tiene una gran potencialidad de crecimiento del mercado latinoamericano, sino que además esa potencialidad tiene la virtud de poderle entregar a los consumidores soluciones reales para sus problemas de riesgos. No podemos pensar en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas sin ver un espacio necesariamente adecuado y necesario del seguro en esa agenda. Cuando hay objetivos como reducción de la pobreza, cuando hay objetivos como prevención de catástrofes o manejo de catástrofes, cuando hay objetivos como de género, hay objetivos también de empleo, y en esa línea y en esa virtud, pues el seguro tiene un rol esencial que jugar. Seguro no es más que un instrumento que permite reducir la vulnerabilidad de las personas y de las empresas y permitirles levantar su real potencialidad una vez pasado un evento, un siniestro. Y qué más que el seguro como un instrumento de integración social, donde una gran mutualidad social se pueden apoyar por medio del contrato de seguros los más débiles, los que han resultado víctimas de alguna desgracia en algún momento, con aquellos que no lo han resultado, y poder generar esa red de protección adicional a lo que ya los esquemas de seguridad social mantienen. Entonces, en esta agenda para el desarrollo sostenible para el 2030, el seguro tiene mucho que aportar. Sin embargo, está bastante invisibilizado, ¿verdad? En esta agenda, cuando uno revisa los documentos de Naciones Unidas, la palabra seguro aparece esporádicamente, una o dos veces en todo el documento. Cuando uno hace el ejercicio con los documentos de cada uno de los países, se encuentra la misma característica, ¿verdad? Por ejemplo, el documento de mi país, de Costa Rica, la palabra seguro aparece 7 veces en un documento de casi 70 páginas. Pero las 7 veces se refiere a esquemas de seguridad social obligatorios y no a las potencialidades que tendría el seguro en esta agenda de desarrollo para poder hacerla factible. Entonces, bueno, allí hay un gran papel, un gran rol, y donde los reguladores podemos también incidir y aportar de alguna forma. En esta perspectiva hay que tener claro que no es el regulador el que hace la política pública. Para eso hay otros estamentos de los gobiernos, de entidades públicas que definen esa política pública, pero sí que el regulador puede apoyar en esa definición de políticas y puede promover para que esas soluciones puedan llegar de la manera más eficiente, más barata a los consumidores y de la manera más transparente. Entonces, allí hay un reto importante en todo lo que tiene que ver con normativa que facilite el acceso al seguro en nuestros mercados de la región. En esa línea, la iniciativa de acceso al seguro, que es un brazo de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, ha sido extraordinaria esa iniciativa en el apoyo, en el soporte que le ha dado a la región por medio de su oficina regional. Varios de los países de la región están con algunas normas y con algunas iniciativas que permitan que el seguro sea más accesible y que permita que el seguro sea más transparente para la población en general y las pequeñas empresas. Entonces, allí tenemos todo un elemento normativo, un elemento de revisión de conducta para que estos productos sean sencillos, acotados, claros de entender, fáciles de comprar, fáciles de cobrar también, ¿verdad? Y que la misma experiencia de haber ejecutado esos seguros, si es que se tiene la desdicha de tener un aquecimiento adverso, nos permita darle más transparencia y más seguridad al consumidor, y eso dará raíces profundos también para el crecimiento. Bueno, ahí hay toda una beta todavía en Latinoamérica a trabajar. En el caso de Costa Rica tenemos ya un proyecto bastante avanzado en ciernes, y no es la excepción Costa Rica, hay varios países que lo han ido también trabajando.
Conducta de mercado, entonces tiene que ver con trato justo, transparencia y ello le va a dar al consumidor la tranquilidad y le va a dar al mercado el dinamismo necesario para que los seguros sigan siendo parte de la solución y no parte del problema cuando vengan los desastres, cuando vengan se den los eventos de riesgos para los cuales nos estamos preparando. En esta misma línea del desarrollo sostenible, pues tenemos los compromisos de París, el acuerdo de descarbonización, donde en un par de semanas tendremos aquí en Costa Rica la PRECOP, a efecto de ir preparando la reunión de Río a final de año. Y en este evento también se está incorporando ahora sí el seguro de una manera más visible, en una agenda paralela a la PRECOP, a efecto de poder ir viendo con el sistema financiero cómo el sistema financiero, aseguradoras e intermediarios financieros pueden ser parte también de la solución en lo que tiene que ver con los retos de descarbonización, en lo que es adaptación al cambio y mitigación de riesgos. En esa línea, Latinoamérica tiene también un gran reto que resolver, sobre todo si consideramos que dentro de los 15 países más riesgosos que están en el top 15 de los países más expuestos a riesgos de desastres naturales, hay varios países de la región, entre ellos mi país, Costa Rica, y en ello entonces hay que aunar esfuerzos para que el seguro permita esa resiliencia a nuestras economías para poder levantarse de estos eventos inciertos. Y qué mejor manera que tener políticas públicas claras para lo que no es asegurable y políticas públicas claras también para lo que es asegurable, que podemos incorporar a nuestro mercado y que pueda profundizarse y cerrarse esa brecha de protección social que el mercado asegurador está llamado a cerrar. En síntesis, hay mucho espacio en este segundo punto de cierre de protección, de la brecha de protección social, mucho espacio para trabajar en el ámbito regulatorio, en el ámbito de educación financiera, en el ámbito de educación en la previsión individual y de nuestras familias. Finalmente, el tercer punto tiene que ver con riesgos emergentes. Ya me refería a los riesgos ambientales. Riesgos ambientales van a ser uno de los riesgos más importantes, están en el radar como uno de los principales riesgos para el mundo actualmente y ni se diga para la industria aseguradora. Pero hay otro tipo de riesgos que también se vienen detrás de estos y tienen que ver con lo que es el ciberriesgo, tiene que ver con lo que es el InsurTech y cómo estos desarrollos tecnológicos empiezan a incorporarse también en nuestro mercado y que hay que atender de manera proactiva en la parte regulatoria a efecto de garantizar seguridad en las transacciones y protección en los datos de los individuos. Nadie duda que son extraordinarias herramientas para la inclusión al mercado asegurador, para la ampliación de la población asegurada y sobre todo para darle mayor acceso al seguro a muchísima gente. Pero a la par de esa gran ampliación de seguros inclusivos y todas las soluciones tecnológicas vienen también estos riesgos que no podemos dejar de lado. Allí pues la región tiene un reto importantísimo también, pero que se convierte en una oportunidad para poder potenciar el desarrollo sostenible de nuestro mercado a mediano y largo plazo. Bueno, estos son parte de los comentarios que quería compartir con ustedes y les vuelvo a agradecer de parte de la Asociación Latinoamericana de Supervisores de Seguros este espacio y bueno, y felicidades por ese estudio que están entregando en esta ocasión. Es un estudio que siempre es esperado en la región porque nos generan diversas aristas sobre las cuales tanto reguladores como asegurados y aseguradoras pueden tomar mano a efecto de poder desarrollar su mercado y tomar previsión de algunos elementos que van apareciendo allí. Muchísimas gracias y éxito en esta jornada y espero verlos pronto. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, a quienes, como dice Jesús, nos acompañan aquí y a quienes nos están viendo también a través del streaming en diferentes países.
Y no quisiera iniciar sin antes agradecer a Tomás Soleil, superintendente general de seguros de Costa Rica y presidente de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina, la ASAL, por haber aceptado participar en la presentación de este informe. Siempre para nosotros es muy importante cuando se ofrece un informe de esta naturaleza, que lo que busca es pues dar una visión general de lo que está ocurriendo en los mercados de seguros de la región latinoamericana, tener también el punto de vista de los reguladores y de los supervisores desde la perspectiva de la agenda que ellos tienen respecto de los temas importantes para el desarrollo de la región, para el desarrollo del seguro en la región. Desde hace varios años, Fundación MAFRE produce este informe sobre el mercado asegurador de América Latina. Desde 2015 lo hace específicamente el Servicio de Estudios de MAFRE, y es un estudio que yo creo que es un estudio único a nivel internacional, porque es el único que reúne toda la información, no solamente de lo que está pasando desde la perspectiva de los seguros en América Latina vista en su conjunto, sino también el único estudio que sintetiza el conjunto de características específicas del desarrollo de 19 mercados aseguradores en la región. El mismo análisis que hacemos para el conjunto de la región latinoamericana lo hacemos para cada uno de los 19 mercados que conforman esta zona del mundo. Además, este año, nuestro informe, que ustedes van a recibir un ejemplar, es un informe ligero, tiene como 350 páginas, está especialmente hoy, me gusta especialmente por la portada que Fundación MAFRE accedió a colocar. Es un mural que quizás algunos de ustedes conozcan, que está en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec, de Jorge González Camarena, que se llama La fusión de dos culturas, y que sintetiza de una manera muy potente la complejidad del origen de las sociedades latinoamericanas y la complejidad en sí misma que sigue teniendo nuestras sociedades. El estudio se compone de básicamente tres partes. Bueno, primero tiene un resumen ejecutivo para ir rápidamente sobre los principales temas del informe. Después se entra a un análisis del contexto económico y demográfico en el que se desarrolla la actividad aseguradora en la región. Después el análisis del mercado asegurador latinoamericano visto en su conjunto. Y la tercera parte del informe, que es la parte más abundante, es la que entra al análisis país por país del mercado asegurador, de los mercados aseguradores en la región. No voy a ir, por supuesto, por cuestiones de tiempo, a una explicación completa del contenido del informe, y he seleccionado tres aspectos que me parece que son los más importantes. El primero, un poco el contexto económico y demográfico. Después, platicar con ustedes cuáles son las principales características del desempeño del mercado de seguros en la región de América Latina, y después una cuestión que introdujimos desde la primera versión que preparó el Servicio de Estudios de este informe en 2015, que es una visión de las tendencias estructurales del sector asegurador en América Latina, que desde mi punto de vista pues son cruciales para entender de dónde viene y sobre todo hacia dónde va el seguro en esta región del mundo. Bien, comencemos con el contexto económico y demográfico. 2018, que es donde está centrado el informe, fue un año desde el punto de vista económico sumamente complejo, no solamente para América Latina, sino también para el mundo en general. Es un año en el que se perdió una curiosa característica de la economía global, que fue la sincronía en el crecimiento. Entre 2016 y 2018 es el periodo de la historia moderna de la economía del mundo donde menos número de economías en recesión hubo en el planeta. Prácticamente todos los países en el mundo crecieron. Una situación completamente insólita en el funcionamiento de lo que son las economías de mercado. Pues 2018 fue el año en el que desafortunadamente se empezó a anticipar el cambio en el ciclo económico a nivel global y se empezó a perder esta sincronía en el crecimiento entre todas las economías del mundo, y un número mayor de economías empezaron a caer en situaciones recesivas. Esto evidentemente también afectó a la región de América Latina. Hay un cambio visible muy importante en el crecimiento económico de la región, que se debió básicamente a tres factores. Primero, las tensiones comerciales originadas básicamente por la política norteamericana en materia comercial. Segundo, la volatilidad en el precio de las materias primas, que afectó especialmente pues a los exportadores de materias primas, que somos todos los países de América Latina en diferentes modalidades, y que deterioró los términos de intercambio, lo cual a su vez afecta
la cuenta corriente de la balanza de pagos y pone en más presión a los tipos de cambio en la región. Y finalmente, las condiciones financieras que se volvieron adversas para la mayor parte de los países emergentes y también para los latinoamericanos. Esto es algo que ya cambió hoy, pero que en 2018 fue muy importante. En 2018, recordemos, la Reserva Federal de los Estados Unidos empezó un proceso de subida de tipos de tasas de interés. Hoy estamos exactamente en el proceso contrario, pero entonces fue el año en el que la política monetaria norteamericana se normalizó, es decir, creó ese espacio que hoy le permite bajar tasas de interés para estimular a la economía. Pero ese fenómeno generó un aumento de las presiones en la deuda externa de los países, un incremento en el costo del acceso a recursos por parte de las empresas en América Latina, en fin, condiciones financieras más difíciles, que en conjunto hicieron que la economía de la región se ralentizara. Es importante decir que esto afectó de manera negativa el crecimiento del sector asegurador, y ahora vamos a ver algunos números, y además en el crecimiento del sector asegurador también hay que tener muy en mente el comportamiento de los tipos de cambio en la región, especialmente de dos grandes economías, que es la brasileña y la argentina. Esto, digamos, el ambiente macroeconómico es un poco un elemento retrospectivo en el análisis de lo que pasó en el sector asegurador. El elemento, digamos, más prospectivo es el que tiene que ver con los patrones demográficos de la región. Usualmente este es un apartado del informe que pasamos muy rapidito, pero al que ahora me voy a detener para darle algo para mostrarles algo del análisis que hemos hecho, que me parece que es importante para entender no tanto lo que pasó, sino lo que viene para el sector asegurador en América Latina. En la región es claro que se está dando un avance en este proceso, digamos, de transición demográfica. Tiene características particulares en cada país, pero en general es bastante homogéneo en toda la región. Y este es un proceso de transición demográfica que está caracterizado por tres cosas. Primero, por la reducción de las tasas de fertilidad, el número de hijos que cada mujer tiene. Lo que ustedes ven en la gráfica son precisamente el comportamiento de las tasas de fertilidad entre 1950 y el año 2100, de acuerdo con estimaciones de las Naciones Unidas. La línea azul siempre en estos gráficos aparecerá, es el dato de América Latina. La línea gris en el centro, que es esta que está aquí, es el dato del promedio mundial. La línea roja son los países menos desarrollados y la línea verde los países más desarrollados. Lo que vemos aquí es que en este momento la tasa de fertilidad de América Latina es sensiblemente menor al promedio mundial, 2.1 contra 2.5, casi apenas por arriba de lo que se llama la tasa de crecimiento nulo. ¿Qué va a pasar hacia el final? Que va a ser más o menos el punto hacia el que terminan convergiendo prácticamente todas las sociedades en el mundo. Lo que los demógrafos prevén es que hacia el año 2100 la población del mundo prácticamente dejará de crecer. Claro, estamos hablando dentro de 80 años. Algunos ya estaremos un poco mayores para confirmar eso, pero en fin, habrá que darse un tiempecito para revisar algo. El segundo es la disminución de los patrones de mortalidad. Y esto es una cosa también muy importante. Aquí vemos en las líneas continuas el comportamiento de la distribución de muertes por grupo de edad, comparado a América Latina, que son las líneas continuas, con el promedio mundial, que son las líneas punteadas. En este momento, el 53% de las muertes en América Latina ocurren en rangos de edad que van de los 0 a los 69 años. Y el 47% ocurren en edades mayores a 65 años. Este patrón, que tiene que ver con la estructura poblacional de la región, va a cambiar dramáticamente hacia finales del ciclo. Entonces, el 91% de las muertes se van a ubicar en el segmento de edad de mayores de 65 años y solamente el 9% en la población, digamos, activa de 0 a 69 años. Y el tercer patrón demográfico es la esperanza de vida. El número de años que alguien al nacer tiene como esperanza para vivir hacia el futuro. Hoy día, la esperanza de vida de América Latina es de 74 años, 3 años por encima del promedio mundial. Y hacia el final del siglo, la esperanza de vida en la región será de 87 años contra 83 del promedio del mundo. Todavía ligeramente por debajo del promedio de los países más desarrollados, pero muy por encima del promedio mundial. Todas estas características son las que permiten construir lo que se llaman las pirámides poblacionales, que es una síntesis de toda esta información
que permite ver la evolución de las poblaciones de manera muy gráfica. Voy a explicar en 2 minutos en qué consisten estas pirámides poblacionales. Lo que vemos aquí es, en la parte de abajo, el número de personas divididos hacia la derecha en hombres y hacia la izquierda mujeres. Y en el eje vertical lo que vemos son rangos de edad, personas de 0 a 4 años, de 5 a 9, así hasta mayores de 100 años. Lo que esta pirámide nos dice es básicamente cómo está compuesta la población por edad y sexo. Y es también una medición del tamaño de la población. Cuando las pirámides se hacen más anchas, pues quiere decir que hay más personas; cuando se hacen más delgaditas, quiere decir que hay menos personas. Estas son las pirámides poblacionales de 1950, de los países menos desarrollados del mundo, como se divide desafortunadamente el mundo todavía, y los países más desarrollados, digamos los países ricos, los países pobres. En términos generales, las pirámides poblacionales de entonces eran realmente pirámides, lo que se llaman pirámides expansivas, que quiere decir, esto califica a sociedades en las que la población está creciendo rápidamente. La población de los países desarrollados también tenía una pirámide más o menos expansiva, con algunos huecos. Este hueco que está aquí, que es la pérdida de la población en la Segunda Guerra Mundial, y este hueco que está aquí, que es la pérdida de la población en la Primera Guerra Mundial, que son básicamente conflictos que tuvieron como protagonistas a países desarrollados y no a países en desarrollo. Bien, estas son las pirámides de 1950. Vamos a ver una pequeña simulación que muestra cómo evolucionaron estas pirámides a lo largo de los siguientes años hasta ahora. Como ustedes ven a la derecha, los países menos desarrollados siguen teniendo pirámides expansivas, siguen siendo pirámides que son un triángulo donde hay una gran base de población joven. Sin embargo, en los países más desarrollados, esto dejó de ser una pirámide. Es lo que ahora los demógrafos, para encontrarle alguna explicación al tema, llaman pirámides constrictivas, en las que la base de la pirámide es más angosta que la de grupos de mayor edad. Entonces vemos cómo esta reducción de la participación de los grupos de menor edad en la pirámide implica implícitamente un aumento de los niveles de dependencia. O sea, más personas dependen de menos personas de menor, más personas de más edad dependen de menos personas de menor edad. Sigamos haciendo la simulación para ver qué pasa hasta el final del ciclo. Siguen viendo cómo hacia la derecha, los países menos desarrollados, prácticamente la pirámide nunca deja de ser expansiva y se va corrigiendo poco a poco a medida que llega al final del siglo, para volverse lo que los demógrafos llaman una pirámide estacionaria, es decir, una pirámide en la que la población tiene una uniformidad en los niveles de edad y prácticamente no crece. Lo interesante es que esta pirámide poblacional de los países menos desarrollados es prácticamente igual a la de los países desarrollados. Al final del siglo terminaremos teniendo sociedades desde el punto de vista de la estructura demográfica muy similares en todo el mundo. Veamos, sin embargo, lo que pasa con América Latina. Esta es la pirámide en 1950. Y dejémosla ir hasta 2015, que es el último dato real antes de hacer la proyección hacia final de siglo. Parte de una pirámide expansiva, pero que rápidamente se empieza a convertir, ya en 2015, en una pirámide constrictiva, en la que la base de la pirámide se empieza a reducir respecto de la población de mayor edad. Y vean lo que pasa hacia el final del siglo. La pirámide se mantiene como una pirámide constrictiva, en la que la parte baja, las edades jóvenes, siguen representando un porcentaje menor respecto de la población de mayor edad, y veamos hasta 2100 lo que ocurre. No hay, a diferencia de lo que pasa con las sociedades más desarrolladas, o lo que se anticipa que ocurrirá con las sociedades menos desarrolladas, no hay una corrección de la pirámide incluso al final del ciclo. América Latina es una de las regiones del mundo que más gravemente van a sufrir este efecto del envejecimiento de sus poblaciones. Se llegará a corregir, pero tardará todavía más tiempo, lo cual tiene una gran ventaja, que nos permite ver con toda claridad lo que nos va a pasar si volteamos a ver a los países desarrollados. La pirámide poblacional de América Latina se parece mucho más a la pirámide de los países desarrollados que a la pirámide de los países menos desarrollados, lo que nos da, insisto, un parámetro claro de comparación y una visión de hacia dónde tenemos que movernos. ¿Qué significa esto para el desarrollo del sector asegurador? Pues básicamente que hay un espacio que tiene que ver, que deriva del envejecimiento poblacional, que tiene que ver con el ahorro para las pensiones y con la atención de la salud de las personas, que son los grandes efectos sociales derivados de este tipo de pirámides, dos temas en los que el sector asegurador sin duda
tiene mucho que decir y tiene mucho que contribuir. Bien, pasemos al desempeño del sector asegurador en 2018. Lo caracterizamos básicamente por 4 elementos. Primero, que fue fuertemente afectado por el entorno económico, tanto por aspectos macroeconómicos globales como por aspectos idiosincrásicos locales, con una menor sincronía en el crecimiento entre los mercados aseguradores de la región, con un deterioro de los indicadores estructurales y, a pesar de todo ello, con el mantenimiento de niveles de rentabilidad positivos, que en otras palabras quiere decir mantenimiento de condiciones de solvencia de la actividad aseguradora en la región. Estos son los números, voy a ir más o menos rápido sobre esto. El sector asegurador en 2018 alcanzó un volumen total de primas de casi 151 mil millones de dólares. Ese es el tamaño del sector asegurador de entonces. Es interesante ver, y les pido que se concentren un poco en este gráfico de la derecha, la muy estrecha relación que existe entre el comportamiento de la economía y el comportamiento del sector asegurador. La línea azul es la tasa de crecimiento anual del PIB en América Latina, la línea roja es la tasa de crecimiento anual de las primas de seguros en América Latina. Por eso lo he dicho varias veces, cuando uno se pregunta qué le irá a pasar al sector asegurador en cualquier país o en América Latina, lo que hay que responder es qué le va a pasar a la economía en esa región o en ese país. En la contribución a las primas totales de la región pesa mucho la población, el tamaño de los países. Si ven ustedes aquí en el dato de población están los 4 grandes países de América Latina en términos de tamaño de población, Brasil, México, Colombia y Argentina, que se repiten con 2 excepciones en la participación de las primas de seguros de la región. Las 2 excepciones son Puerto Rico y Chile. Los 2 influidos por una política pública en cada caso muy particular, la de Puerto Rico, la que tiene que ver con la participación de las aseguradoras en el programa gubernamental de atención a la salud a través del Medicare y del Medicaid, que recibe compra de productos de seguros con recursos públicos, y en el caso de Chile, el bien conocido sistema previsional de rentas vitalicias, que implica un nivel de primas muy superior al promedio de los mercados de la región. En estos 150 mil millones de dólares de primas, el 45% fueron primas de los seguros de vida, casi un punto porcentual menos que el año pasado, y el 55% restante primas de los seguros de no vida. Si ustedes ven, entre 2017 y 2018 hay un decrecimiento en el volumen total de primas en la región. Este decrecimiento fue de 5.5% en términos reales en el mercado total, que significó un decrecimiento de 7.2% en el mercado de vida y de 4% en el mercado de no vida. Si lo comparamos con lo que había pasado el año pasado, en 2017, es dramático el efecto, porque el año pasado el sector asegurador de América Latina creció 8.6%, vida creció 9% y no vida 8.2%. Y también lo es si comparamos con lo que pasó a nivel global, que es el dato que está arriba. El mercado global entre 2017 y 2018 prácticamente no tuvo efectos en términos de su crecimiento. Creció 1.5% con crecimientos positivos tanto en vida como no vida y volvió a crecer lo mismo que el año pasado en vida y no vida. Sin embargo, el sector en América Latina tuvo una caída muy importante. Es necesario destacar que parte de esta caída, como estamos haciendo las mediciones en dólares, se explican por el efecto de los tipos de cambio, sobre todo de Brasil y de Argentina, pero detrás de eso hay también un efecto económico estructural. Con esto, la participación de los seguros de América Latina en la cartera global de primas en el mundo, pues tuvo un ligero descenso. Ustedes ven aquí cómo entre 1980 y 2007 más o menos, la participación del sector asegurador en las primas totales del mundo osciló en torno al 2%. Entre 2007 y 2013 pasó de esta franja del 2% a arriba del 3%, básicamente por el deterioro en el crecimiento del sector asegurador en los mercados desarrollados. Y nuevamente, después de 2014, hay una tendencia decreciente que se acentúa el último año para representar hoy día el 3,1% de las primas globales. Es importante decir que estas
constantes caídas que tiene el sector asegurador latinoamericano se explican en buena medida por el comportamiento de los tipos de cambio y por el efecto que tiene sobre los tipos de cambio las crisis económicas en las que América Latina ha estado inmersa. Esta primera gran caída, que restó una participación de casi 1.1 puntos porcentuales en las primas, se debió a aquella famosísima crisis de la deuda de la década de los 80. La mayor parte de ustedes no la vivieron, bueno, algunos que veo por aquí con canitas como yo, sí les tocó todavía. Otra más reciente, que es la primera de este siglo, que es la crisis de las empresas .com, las .com, que hizo que se perdiera una participación de 0.4 puntos porcentuales, y finalmente la crisis global, que ha restado casi 0.7 puntos porcentuales a la participación de América Latina en las primas globales. En el análisis del crecimiento, sin embargo, cuando hablamos de que América Latina decreció 5.5% medido en dólares, no quiere decir que todos los mercados tuvieron ese comportamiento. Hay un comportamiento bastante diferenciado, y aquí vemos el crecimiento de acuerdo a los diferentes países. Como ustedes ven, medidos en dólares, todos los mercados de la región, con excepción de estos 4, que son Venezuela, Argentina, Brasil y Uruguay, tuvieron crecimientos positivos. La caída global del sector en la región tiene mucho que ver con lo que pasó en Brasil y en Argentina. México, por ejemplo, tuvo un crecimiento medido en dólares de 6.4%, crecimiento más o menos en la media de los países que sí tuvieron crecimiento en este periodo. Medidos en moneda local para quitar el efecto del tipo de cambio, todos los mercados, con excepción de Brasil, tuvieron crecimientos positivos el año pasado. Y medidos en términos reales en moneda local, descontando el efecto de la inflación, todos, menos otra vez Brasil, Argentina, Guatemala, Uruguay y Venezuela, todos tuvieron crecimientos reales positivos en moneda local. Entonces, insisto, esta visión de América Latina sí es importante, porque sí es estructural, sí hay una ralentización del crecimiento del sector asegurador, pero tiene mucho que ver con el efecto de grandes mercados aseguradores, básicamente Argentina y Brasil. En términos de cómo se compone este decrecimiento de 5.5%, pues hubo una participación fundamentalmente del segmento de vida, con 3.3 de los 5.5 puntos porcentuales, y el resto se explica por el crecimiento de los seguros de no vida. Esta gráfica es interesante porque permite ver cómo se comportaron el sector desde el punto de vista, a nivel de toda la región, desde el punto de vista de las grandes líneas de negocio del sector asegurador. Esta información no es fácil de compilar, porque en cada país ustedes entenderán que la forma en la que se presenta la información es completamente diferente. Entonces es un buen trabajo del equipo del Servicio de Estudios el tratar de buscar todos los criterios para buscar homogeneizar esta información. Como ustedes ven, en 2018, estos 4 ramos de aseguramiento tuvieron crecimientos positivos: salud, vida previsional y pensiones, incendio y líneas aliadas, donde están todos los riesgos catastróficos, y responsabilidad civil. Y el resto de las líneas de aseguramiento tuvieron decrecimientos en términos de dólares. Lo impactante es cuando comparamos esto con lo que ocurrió el año pasado, en el que todas las líneas de negocio tuvieron, después de muchos años además, tuvieron o habían tenido crecimientos positivos. El resultado técnico, es decir, el efecto de la operación aseguradora sin considerar el ingreso por productos financieros, un poco el equivalente al ratio combinado, el índice combinado, como se dice aquí en México, fue para la mitad de los países positivo y para la otra mitad negativo. Me voy a permitir destacar el caso de México, aquí en atención al auditorio, que tuvo un resultado técnico negativo. Y esto es perfectamente comprensible. Quienes conocen la técnica aseguradora lo saben, porque cuando se tiene un ambiente donde los ingresos financieros son muy favorables, con tasas de interés altas, como es el caso de México, esas pérdidas técnicas derivadas de la operación aseguradora se pueden compensar con los ingresos financieros, que fue lo que ocurrió no solamente en México, sino en todos los países de América Latina. El resultado neto del sector asegurador en todos los países latinoamericanos fue positivo. En los que fue negativo por cuestiones técnicas se compensó con los ingresos financieros, dando como resultado que en todos los países latinoamericanos hubiera retornos o indicadores de rentabilidad positivos. En este caso es el retorno sobre capital o sobre fondos propios,
que fue positivo en todos los países de la región en 2018, que, como decía yo hace un momento, es un indicador no solamente de que el sector funciona adecuadamente, sino de que hay una base de solvencia importante para los países de la región. Una de las cuestiones que es importante, a las que es importante darle seguimiento para entender lo que pasa en el funcionamiento de los mercados regionales son los niveles de concentración de la industria. Una industria funciona mejor en la medida que tiene niveles de concentración más bajos, porque eso permite o eso induce o permite pensar que hay una mayor competencia en el mercado y esto se traduce en mejores condiciones para los consumidores y en mayor eficiencia para los operadores, para las instituciones aseguradoras. Entonces, mientras mayor es la competencia, digamos que mejor funciona un mercado. El índice Herfindahl lo que hace es medir estos grados de competencia y lo hace a partir de un puntaje que se calcula, no voy a entrar a estos detalles ahora, un puntaje que básicamente nos permite identificar cuándo un mercado está excesivamente concentrado o no. Cuando el índice Herfindahl tiene un valor menor de 1000 puntos, digamos de este umbral hacia abajo, hablamos de un mercado altamente competitivo. Cuando se ubica en este margen entre 1000 y 1800 puntos, hablamos de un mercado con una concentración moderada y en donde puede haber ciertos riesgos en la competencia. Y cuando hablamos de mercados con índices Herfindahl arriba de 1800 puntos, hablamos de mercados altamente concentrados donde la competencia no está generando todos los beneficios que podría traer en términos de eficiencia y beneficios para los consumidores. Hicimos el cálculo para todos los mercados de América Latina y este es el resultado. Lo que vemos es que hay 4 mercados que están arriba de esos 1800 puntos teóricos, donde podríamos hablar que la competencia no está generando todos esos niveles de eficiencia que se esperaría, que son Costa Rica, Uruguay, Nicaragua y Perú. Costa Rica y Uruguay, ustedes recordarán, existen todavía participación de grandes empresas estatales que en algún momento fueron monopolios y que siguen teniendo una participación de mercado muy importante. Nicaragua, donde hay un número de participantes muy pequeño, son 5 participantes, y Perú, que es un tema más estructural de la forma en la que se ha desarrollado ese mercado. Hay otros 4 que están en ese rango de entre 1000 y 1800, que son Honduras, Panamá, República Dominicana y Guatemala, y finalmente están los mercados que están por debajo de los 1000 puntos, aquí destaco el caso de México, con 570 puntos, pero no solamente el caso de México, los grandes mercados latinoamericanos, todos son mercados que tienen bajos niveles de concentración y por tanto altos niveles de competencia. Y lo mismo si hacemos un análisis de concentración de los 5 principales participantes, lo que tenemos es un resultado muy similar al que he mostrado ahora. Para terminar, las tendencias estructurales. Decía yo que este es un tema que introdujimos en el informe de 2015 que nos parece especialmente importante, porque nos permite saber de dónde vienen los mercados y sobre todo hacia dónde van. Cuando medimos las tendencias estructurales utilizamos 3 indicadores fundamentalmente. El índice de penetración, conocido índice de penetración, cuánto representan las primas del Producto Interior Bruto, del Producto Interno Bruto, la densidad, cuál es el consumo per cápita de seguros, el gasto por persona de seguros en cada país, y 3, la profundización, que es la relación que hay entre las primas de seguro de vida respecto del total de los seguros. El primero, la penetración, alcanzó 2.9% al final de 2018, eso significa respecto a 2017 una pequeña retracción de 0.05 puntos porcentuales, aunque al nivel de toda la década implica una mejora de casi 0.6 puntos porcentuales. A nivel de la región, este es el promedio de América Latina, hay países que están por encima de esa penetración, destaca el caso de Puerto Rico, 13.4% de penetración, explicado casi exclusivamente por la presencia de esta participación de los seguros en los sistemas de salud públicos en ese país. De hecho, cuando hicimos todo esto, la primera vez tuvimos la discusión de si debíamos incorporar o no a Puerto Rico en estas mediciones porque distorsionaba la media hacia arriba, pero pensamos que, bueno, finalmente es un país de América Latina que comparte muchas de las características de la región y debíamos mantenerlo ahí. Si lo quitáramos el promedio, pues estaría más o menos por aquí, donde anda México con un 2.2%. El segundo es el indicador de densidad, que tiene también un comportamiento muy similar al que vimos. Viéndolo a lo largo de toda la década, ha mejorado en $62 per cápita, es decir, respecto a hace 10 años, los consumidores latinoamericanos gastan $62 anualmente más de seguros,
pero respecto al año pasado gastan $17 menos, es decir, si hubo una retracción respecto a 2017. Nuevamente aquí está el promedio, algunos países por encima, otros por debajo, Puerto Rico y Chile por supuesto, por las características que ya señalé, y el resto pues ustedes pueden ver ahí, México está un poquito por debajo del promedio latinoamericano. Y el tercero es el de la profundización, que es esta participación de los seguros de vida en las primas totales. Muchas veces preguntan por qué es importante este indicador, y hemos descubierto que este es un buen predictor del grado de desarrollo de los mercados. Mientras más alto es este indicador, usualmente lo que nos muestra son mercados más profundos, por eso le pusimos así, profundización, de hecho es un indicador que hicimos nosotros, más profundos, más sofisticados, más desarrollados. Y se confirma cuando vemos, por ejemplo, el comportamiento de todos los países. Aquí está el promedio de América Latina, y los países con mayores niveles de profundización son 3 de los grandes mercados latinoamericanos: Brasil, Chile y México. En términos de lo que pasó la última década, aquí vemos en esta área gris los 3 indicadores estructurales, penetración dividido entre vida y no vida, y lo que vemos que pasó respecto al 2018 es que hubo una mejora en términos generales en los 4 indicadores, especialmente en el que tiene que ver con la penetración de vida, pero insisto, en resumen, todos mejoraron, lo que implica que el sector asegurador de la región se viene desarrollando positivamente. Este gráfico que utilizamos también alternativamente es más explícito respecto a esta relación. Aquí medimos en el eje vertical la penetración, las primas al PIB, y en el eje horizontal este indicador del que les hablé, la profundización. Es decir, mientras más importante es el seguro como parte del PIB, o sea, su penetración en la economía, pues habla de un sector más grande, y mientras más profundo es, mientras más participan las primas de los seguros de vida en el total, más sofisticado, más desarrollado. Entonces, lo que esperaríamos ver en un mercado que se desarrolla muy bien es una tendencia en esta dirección, que crece en ambas dimensiones. Aquí está lo que pasó en América Latina en la última década, entre 2008 y 2018. Como ustedes ven, hasta 2017 la tendencia es exactamente esa, pero desafortunadamente se revierte en el último año. A pesar de eso, si vemos los 2 puntos a final de todo esto, pues lo que vemos es una tendencia positiva del desarrollo de la región en materia aseguradora. Para terminar, la brecha de protección del seguro. La brecha de protección del seguro, de la que habló Tomás en su presentación y Jesús igualmente en sus comentarios iniciales, no es otra cosa que la diferencia que hay entre la cobertura de seguros que es económicamente necesaria y benéfica para la sociedad, el nivel de aseguramiento idóneo de una sociedad, contra el nivel de aseguramiento real de la sociedad. Esta distancia que hay entre estos 2 puntos, esta brecha de protección de seguros, es el nivel, digamos, de infraaseguramiento o de subaseguramiento de una sociedad. Nosotros hemos hecho mediciones de manera consistente de este parámetro a lo largo de varios años y en diferentes regiones del mundo. Esta es la medición para América Latina de los últimos 10 años, de 2008 a 2018. En 2018, la brecha de protección de seguros alcanzó $254,000 millones, de la cual el 38% es una brecha no vida y el restante 62% es brecha vida. La mayor parte, por supuesto, tiene que ver con el tamaño, se concentra en los grandes mercados aseguradores latinoamericanos. Pero como decía Tomás Soleil en su intervención, y me parece muy oportuno, la brecha de seguro no es solamente un índice de deficiencia, o sea, de lo que falta, es también un indicador de potencialidad, de lo que se puede llenar todavía. Si nosotros consideramos de qué tamaño podría ser el mercado asegurador de América Latina si la brecha de seguro se lograra cerrar, el número resultado de ese ejercicio es casi $405,000 millones, varias veces el mercado actual. Este es el mercado actual de seguros en la región, esta es la brecha, y en conjunto nos dice ese es el tamaño potencial de aseguramiento en la región latinoamericana, que tiene 2 lecturas. Una lectura empresarial, de cuáles son las enormes oportunidades de desarrollo que todavía tiene el seguro, y una lectura social, las grandes deficiencias, la enorme cantidad de riesgos sin cubrir que todavía pueden afectar a la población y a la economía de nuestros países. Esta brecha, sin embargo, aunque es enorme, se ha venido reduciendo a lo largo del tiempo. Esta es la brecha medida como proporción del mercado real en cada año y, como vemos, ha venido cayendo a lo largo de los últimos años a nivel total y a nivel de los segmentos de vida y de no vida.
Si lo viéramos en este gráfico que a mí me gusta, que es como si viéramos el planeta desde el polo norte para identificar el hueco de la capa de ozono, que en alguna época fue muy popular, pues este hueco que está aquí en blanco es la brecha de protección de seguros en 2008. En 2018 esa brecha se comportó así, es decir, un poco más pequeña. Si lo pensamos como la brecha como el agujero de ozono en la capa de la atmósfera, pues se ha venido reduciendo, lo que habla de que el sector asegurador en América Latina está convergiendo en los niveles adecuados de aseguramiento y lo hará en el mediano plazo. ¿Cómo se ven los países en términos de brecha de aseguramiento? No voy a entrar al detalle, aquí está otra vez el promedio de América Latina. Algunos países tienen una brecha de aseguramiento relativa más pequeña, la mayor parte lo tienen más que el promedio de América Latina. Algunos casos, como el caso de Venezuela, la brecha se ha multiplicado varias veces en los últimos años. Y lo mismo ocurre cuando analizamos la brecha, analizando solo el mercado de vida y de no vida. Aquí está el promedio de América Latina, los países que tienen una brecha mejor que el promedio y los que tienen una brecha relativa peor que el promedio. México, por desgracia, está en todas las mediciones por debajo del promedio en términos del tamaño de su brecha, es decir, que hay un gran esfuerzo que hacer todavía en este país. Este ejercicio lo que muestra es cómo se ha comportado para cada uno de los países la brecha de aseguramiento. Lo que uno esperaría es ver que esta brecha se va haciendo pequeña también país por país y que no un solo país concentra este efecto positivo del que hablé hace un momento. Ahí vemos cómo va evolucionando a lo largo de la última década y vemos cómo la parte azul, que es el último dato que se va mostrando, va siendo cada vez más pequeño respecto al hueco gris que está ahí, que era la brecha de 2018. Y esto es cierto en todos los países, con excepción de dos, que son Venezuela y Panamá. Son los únicos dos países que en lo largo de 10 años no han podido reducir en términos relativos su brecha de aseguramiento. Y una cosa similar ocurre cuando analizamos la brecha para vida y para no vida. A lo largo de estos años, para prácticamente todos los países, la brecha se ha reducido. En el caso de vida, nuevamente, las excepciones, además de Venezuela y de Panamá, es Argentina. Y en el caso de no vida, además de Venezuela y Panamá, son Honduras, Ecuador, Costa Rica y Bolivia. Un ejercicio que hacemos respecto del grado de convergencia para cerrar la brecha es este. Y un poco nos preguntamos, ¿es posible cerrar la brecha de aseguramiento en los siguientes 10 años o no es posible? ¿O qué ritmo de crecimiento debieran tener los mercados para poder cerrar la brecha en una década? ¿No? Vamos a ver. Y lo que hicimos es este ejercicio, que lo que nos dice en primer lugar es, ¿cuál es la tasa de crecimiento anual promedio que ha tenido América Latina en los últimos 10 años? Este ejercicio lo hicimos el año pasado, que es este que está aquí. Y entonces la tasa promedio de crecimiento de América Latina, del sector asegurador de América Latina, fue 6.4% anual. Eso es lo que había crecido los últimos 10 años. Volvimos a hacer el ejercicio para 2008, 2018, y el ritmo de crecimiento promedio, como ustedes ven, se redujo. Y lo que hacemos es comparar ese ritmo de crecimiento con la tasa de crecimiento que se necesitaría para cerrar la brecha en 10 años. Y lo que vimos el año pasado es que ese crecimiento era insuficiente. Y este año, por supuesto, el crecimiento es más insuficiente. En otras palabras, si quisiéramos cerrar la brecha de aseguramiento en América Latina en la siguiente década, el sector asegurador de esta región debiera poder crecer los siguientes 10 años a una tasa constante de 10.4%. ¿Eso qué quiere decir? Que no será posible cerrarla en 10 años, pero de acuerdo con nuestras estimaciones es posible cerrarla en un ambiente macroeconómico adecuado en un periodo de entre 15 y 18 años. Ese es el periodo que se necesita para cerrar la brecha. Bueno, claro, porque ahí me está haciendo una cara alguien que conozco y que tiene toda la razón. Esa es la brecha de 2018. Esos 250 mil millones de dólares. El año próximo, o sea, a final de este año, nuestra brecha ya no va a ser esa, va a ser una brecha más grande, porque la economía se va haciendo más grande, los riesgos son mayores, aunque en términos relativos se vaya haciendo más pequeña. Entonces, esto es lo que nos tomaría cerrar el equivalente de la brecha de hoy, más la brecha de aseguramiento que se va a ir generando año con año de aquí en adelante. Y eso es algo que no es solamente propio de América Latina, sino de cualquier región del mundo. Hay otros datos sobre brecha que ustedes podrán ver en el informe. Y por último,
presentamos un indicador que también propusimos nosotros en 2015 y que le damos seguimiento anualmente, que es el índice de evolución del mercado asegurador, que lo calculamos para América Latina y para cada mercado, que es un índice compuesto que mide la evolución de la penetración, la profundización, la brecha de protección de seguros y la brecha particular de seguros de vida, y que es un buen predictor del comportamiento del mercado asegurador también, que en general vemos ha sido positivo desde 2015 con esta pequeña retracción en el último año. Bien, como les decía al principio, además de todo este análisis que acabo yo de presentarles, específicamente para la región latinoamericana, está replicado para cada uno de los 19 países de América Latina en el informe, lo cual le añade valor porque cada uno de ustedes aquí o quienes nos están viendo a través del streaming podrán consultar este tipo de análisis para los diferentes países latinoamericanos. El informe, que insisto a ustedes están aquí, lo tendrán al final de este evento, también se puede descargar en su versión electrónica a partir de hoy en la página web de Fundación Mapfre y en la página web, en la sección del servicio de estudios en la página web del grupo Mapfre. Además, en esa página pueden ustedes consultar todo el acervo de informes que el Servicio de Estudios ha venido produciendo a lo largo de los últimos años sobre diferentes temas que yo espero sean también de interés para todos ustedes. Muy bien, pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes y les agradezco mucho su amable atención. Muchas gracias. Muy bien, como esperábamos, magnífica presentación, Manuel, y efectivamente, por razones de tiempo, pues has podido contar solo una parte pequeña de lo que es el estudio, ¿no? Y por tanto, el que todos tengáis la oportunidad de poderlo leer, porque realmente merece la pena. Para terminar, y antes de entrar en el turno de preguntas o de las cuestiones que consideréis trasladarnos, pues queríamos, dado que estamos haciendo la presentación en México, aunque Manuel ya ha anticipado pues algunos datos, pero insistir, ¿no?, en algunos indicadores, en algunos aspectos ya más específicos del estudio sobre el mercado mexicano, y decir también que en otro de los estudios del Servicio de Estudios de Mapfre sobre ranking de compañías aseguradoras, me van a permitir que con mucho orgullo pues pueda decirles que también en el año 2018 el Grupo Mapfre pues ha sido sigue siendo la primera multinacional por volumen de primas en toda la región, y la compañía de seguros también por volumen de primas más importante en el negocio de no vida. En lo que se refiere al mercado mexicano, y por profundizar un poquito más en algunos datos de los que comentó Manuel, el mercado en 2018, su valor es de algo más de 27.253 millones de dólares, lo que supone aproximadamente un 18% de cuota respecto de lo que es el mercado total latinoamericano. El crecimiento en términos nominales ha sido del 8.2, como hemos visto, ha habido países que han decrecido y otros que también han decrecido en términos reales. México creció un 3.1. Distribuido entre vida y no vida, el crecimiento de vida ha sido más importante, del 13%, frente al 4.3% de no vida. Es cierto que en México, como saben, pues tiene mucha influencia la operación, la póliza integral de Pemex, que tiene una vigencia bienal, que se emite los años impares, y por tanto 2018 pues no le tocó, y por tanto sí hay una comparativa en este caso en lo que es el negocio de no vida, donde los años pares salen perjudicados, ¿no? Aprovecho el comercial para decirles que Mapfre ha sido por tercera vigencia consecutiva la empresa adjudicataria de esta póliza. Un aspecto que consideramos muy relevante, la cartera de inversiones del sector asegurador, ¿no? Estamos hablando ya exclusivamente del mercado mexicano, y podemos ver cómo en la última década se ha multiplicado por 3, ¿no? Hemos pasado
de 400 millardos, de 400.000 millones de pesos, a 1,2 billones de pesos. Billones, no billion, no billones americanos, sino billones europeos, es decir, multiplicado por 3. Y esto indica la dimensión que tiene el sector asegurador también en México como inversor institucional. Siempre indicamos la importancia que esto tiene para los países y para las economías, ¿no? La estabilidad que da el sector asegurador como inversor institucional, porque si además vemos cómo están invertidos este 1,2 billón de pesos, vemos que más del 81% está invertido en renta fija, muy asociado con las obligaciones que las aseguradoras asumimos a medio y largo plazo. Por tanto, son inversiones muy estables, no son inversiones especulativas y en muchos casos pues muy asociadas a riesgo soberano, ¿no? Por lo tanto, gran papel como inversor institucional del sector asegurador en México. Si nos vamos al concepto de provisiones técnicas, como veis las cifras son muy parecidas. En la provisión técnica, las provisiones técnicas que son de distintos conceptos, pero en general son las reservas que tenemos las compañías de seguros sobre compromisos futuros respecto de los asegurados, pues también se han multiplicado por 3 en esta década y estamos en ese volumen de 1,2 billones de pesos. La distribución por ramos, en este caso, no es proporcional a lo que sería la distribución de primas, ¿no? Como antes comentaba Manuel, el peso del negocio de vida aproximadamente es del 46% dentro del mercado mexicano. En cambio, las provisiones técnicas de vida suponen el 69%. La razón es porque el tipo de negocio de vida que genera pues compromisos a más medio y largo plazo, especialmente en productos de ahorro, significa que hay que generar una provisión matemática y eso incrementa los importes que tenemos que tener constituidos a futuro. El índice combinado, nuestro desempeño técnico, antes lo explicaba de maravilla Manuel, ¿no? Hablaba en general y también específicamente de México. El ratio combinado o índice combinado, como sabéis, desde la perspectiva aseguradora, lo que nos mide, lo que nos compara es las primas que cobramos con los gastos y los siniestros que pagamos. De forma que, de esa comparativa, si el índice combinado, el ratio combinado, es superior al 100, significa que los gastos y los siniestros son superiores a las primas. Si está por debajo, pues es que las primas son superiores. Podemos observar que en el mercado mexicano, en la última década, ha estado siempre, no se ve excesivamente bien en la pantalla, pero el porcentaje último es el 100 y, por lo tanto, en los últimos 10 años el ratio combinado ha estado por encima del 100. Es decir, la suma de los gastos más los siniestros superan a las primas, ¿no? Y esto, claro, lo que indica claramente pues es una de las características del mercado mexicano, ¿no? Un mercado muy competitivo. También nos lo explicaba Manuel a través del índice Herfindahl, por la menor concentración, ¿no? de compañías, porque efectivamente pues es un mercado bastante competitivo, ¿no? Y por aquí podemos verlo. La compensación después con el resultado pues viene por la vía financiera, ¿no? Pero sí es un indicador importante de competitividad del mercado el que el ratio combinado esté consistentemente por encima del 100%. Es cierto que en el año 2018 pues ha mejorado respecto del 17, ha sido concretamente el 102,8, lo que significa que el 2,8 es lo que es superior la suma de gastos más siniestros respecto de las primas, pero veníamos de un 108% del 2017, de que el 8% excedían siniestros y gastos a las primas. Los 3 indicadores que antes también indicaba Manuel, que desde el punto de vista del análisis del Servicio de Estudios de MAFRE nos indica la madurez y el desarrollo de los mercados y que, bueno, pues vamos a ver ahora también de forma muy rápida, no solo en qué punto estamos, sino de dónde venimos, ¿no? Sobre todo en la última década, ¿no? También se anticipaba que el índice de penetración, primas respecto del Producto Interior Bruto, México está en el 2,2, venimos del 1,7 de hace 10 años, por lo tanto
pues hemos mejorado. En la gráfica de la derecha se ve que el crecimiento durante esta época de este índice está en torno al 30%, un poco por encima del 30%, y lo comparamos con la evolución que ha tenido la media de América Latina, que es superior, 2,9, estamos en el 2,9, veníamos del 2,3, y el crecimiento en la década de América Latina ha sido menor, ¿no? Vamos ahí en torno a un 25%. Por lo tanto, significa que vamos reduciendo el diferencial, pero claramente sigue siendo insuficiente la penetración del seguro en México, ¿no? Ya no solo comparándonos con América Latina, sino si nos comparamos con la media de los países de la OCDE, pues estamos muy lejos, ¿no? Por lo tanto, es verdad que esto hay que verlo claramente el vaso como medio lleno, ¿no? Porque tenemos una oportunidad excelente de crecimiento en los próximos años. Si lo vemos desde el punto de vista de densidad, primas per cápita, pues el crecimiento en pesos sí es significativo. En la última década hemos pasado de los 2.000 pesos aproximadamente a 4.100. Si lo vemos en dólares, el crecimiento ya ha sido mucho menor por el efecto del tipo de cambio, pero exactamente igual que por la vía del coeficiente de penetración insuficiente para lo que un país como México necesita. Y el tercer indicador de desarrollo, madurez de los mercados, el índice de profundización, el peso del negocio de vida respecto del total. En México en esta década ha estado, como veis, bastante estable, partíamos del 45%, ahora estamos en el 46%. Es cierto que estamos casi de forma consistente a lo largo de toda la década por encima de la media de América Latina, que en cambio sí ha tenido una evolución diferente, ¿no? Con un crecimiento, como veis en la gráfica, pues muy superior, ¿no? De ese 36% aproximadamente que partíamos, está ahora pues ya cercano al 45%. Y para terminar este repaso rápido al mercado mexicano, pues la brecha de protección del seguro, que lo explicaba también Manuel, indicador que solo mide el servicio de estudios de Mapfre y que tiene cada vez pues una mayor importancia y relevancia por el significado que tiene. Yo sería muy atrevido por mi parte explicar algo más de lo que tanto Tomás como Manuel decían, ¿no? Pero sí me voy a atrever a añadir un comentario, ¿no?, a la explicación que ellos han hecho absolutamente pedagógica de lo que significa este indicador. Y es que además del tema del componente social, además de la importancia que tiene el seguro en las economías, también está demostrado y es constatable en todos los países de la OCDE que aquellos países que tienen un mayor desarrollo del seguro, ese desarrollo del seguro ha contribuido también al desarrollo económico. Por lo tanto, además de todas las ventajas que Manuel y Tomás han indicado, está el que si somos capaces de reducir esta brecha de protección de seguro en México, automáticamente eso va a generar crecimiento económico, ¿no? No solo al revés, no que si crecemos económicamente va a crecer el seguro, sino que el crecimiento propio del seguro va a suponer crecimiento económico. Por daros algún dato en términos absolutos, antes lo hablaba Manuel en términos relativos, en términos absolutos el mercado potencial, ese mercado deseable desde el punto de vista económico y social que debiéramos tener asegurado en México, está en 94.159 millones de dólares, 94.000 millones. El mercado asegurado real, hemos dicho que son 27.253, significa que hay un mercado potencial, una brecha de protección del seguro de 66.900 millones de dólares. Imaginaros de lo que estamos hablando, ¿no? 2,5 veces lo asegurado. Y por ver el lado positivo, en el año 2008 era de 3,9 veces la brecha de protección lo que teníamos asegurado. Del 3,9 veces hemos pasado al 2,5, pero sigue siendo pues importantísima el importe también en términos absolutos, digamos, lo que tenemos por delante, ¿no? Y pues desde luego como gran reto del sector asegurador, pero yo me atrevería a decir que como gran reto del país, ¿no? O sea, en todos los sentidos necesitamos reducir esta brecha de protección y que el seguro tenga el papel que el país necesita y que es el mismo que tienen pues otros países de la OCDE.
Muy bien, pues hasta aquí lo que queríamos complementar de forma específica y en atención a los que nos acompañáis en la sala y a que la presentación la estamos haciendo en México con esta información, y ahora abrimos un turno de preguntas o de cuestiones que consideréis relevante, especialmente a Manuel, que es el protagonista del estudio y el que realmente sabe. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Jessica Becerra, del periódico Reforma. Yo les quiero preguntar a qué atribuyen que el avance de penetración financiera en México pareciera lento. Hemos dicho muchas veces que es lento. ¿A qué lo atribuyen? ¿Cuáles son las causas? Y también, ¿cómo lo cerramos en el último informe que realizamos también aquí, que hablamos también de la brecha? Habíamos platicado de impulsar las políticas de salud, del impulso que esto le daría al sector tal como se lo dio en Perú. En este sentido quisiera saber si ya hay avances, si ya se reunieron con el gobierno, de qué otra forma podríamos acelerar el cierre de la brecha en México. Por otra parte, solo quiero verificar unos datos. Cuando hablábamos de la retracción de penetración financiera, quería saber si escuché bien, si la retracción es de 0.5 puntos porcentuales en el 2018 respecto a 2017, y verificar si es 2.9 de penetración. Gracias. Sí, si te parece, contesto un poco a la parte más del mercado mexicano, ya después Manuel pues apuntala un poquito más el resto de datos, ¿no? Respecto de el por qué, ¿no? La penetración del seguro en México no es la que el país necesita o la que el país se merece, pues esa es la gran pregunta, ¿no? Efectivamente, y no es importante la pregunta sino la respuesta, ¿no? Pensamos que, como casi siempre en estas cosas, no hay una única razón, sino es un conjunto de factores, ¿no? Se habla mucho, pues, de la falta de cultura aseguradora, de la cultura financiera en general, la propia inclusión, pues el ratio de informalidad que tenemos en el país es muy relevante, el nivel de bancarización. Podríamos indicar muchos factores y que todos ellos, sin ninguna duda, afectan, ¿no? Pero nosotros lo que tratamos también es de ser, vamos a decir, autocríticos, ¿no? Porque siempre es relativamente sencillo echar la culpa a los demás, ¿no? Y decir, bueno, es que nos falta regulación, que seguramente pues todo ayuda, ¿no? Pero pensamos que desde el punto de vista asegurador también podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Y hicimos hace no mucho tiempo una encuesta entre los ciudadanos mexicanos, y algunos datos que nos salieron pues nos sorprendieron, ¿no? Porque cuando al ciudadano mexicano le preguntas por determinados aspectos, como por ejemplo la preocupación del ahorro para su jubilación o la preocupación de determinados riesgos, pues confiesa que sí le preocupan, ¿no? Y lo que nos salía mayoritariamente en el estudio, pues es que un porcentaje muy alto lo que indicaba es que le falta información, o sea, que sí le preocupa, pero no sabe cómo resolverlo, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos también, aparte de muchos factores que podríamos indicar, pues una gran responsabilidad del sector asegurador de tener pues más profesionales informando y comunicando pues cuáles son estos riesgos, cuáles son la manera de prevenirlos y cuáles son las mejores formas de solucionarlos, ¿no? Pensamos que sí tenemos que hacer una labor mucho más divulgativa, primero de los riesgos y segundo de cómo resolverlos, ¿no? Por supuesto, pues tener una política pública donde determinados riesgos sean de contratación obligatoria y eso se fiscalice es necesario, evidentemente, ¿no? Muchos factores, ¿no? Pero lo que nosotros estamos promoviendo, y en este caso pues con una política muy activa desde MAFRE en México, pues es a tener más profesionales
que sean capaces de explicar a nuestros ciudadanos por qué es importante tener un seguro del automóvil, por qué es necesario tener una cobertura de responsabilidad civil hacia otras personas, por qué es necesario pensar en el futuro de las pensiones, por qué es necesario tener una cobertura de salud. Es muy importante el tener más profesionales informando, ¿no?, a nuestra sociedad. Sobre la pregunta de qué hace falta para reducir la brecha, para elevar la penetración, un poco en la experiencia internacional, nosotros hemos visto que hay tres factores. El primero es el crecimiento de la economía. No hay una sola experiencia en el mundo en el que los niveles de brecha de protección de seguros se haya reducido sin que haya ocurrido un proceso constante y dinámico de crecimiento económico. Esa es la primera condición. La segunda tiene que ver con las políticas públicas. Las políticas públicas existen porque hay ciertas condiciones en el funcionamiento económico y social que no se corrigen automáticamente o por sí solas, o que se pueden corregir solamente en periodos extremadamente amplios de tiempo y que no son aceptables desde el punto de vista social y económico. Para eso son las políticas públicas, para inducir ciertos comportamientos que tengan como resultado ciertos efectos benéficos para la sociedad y para la economía. En el caso de los seguros, estas políticas públicas, otra vez lo que la experiencia internacional nos indica, son políticas públicas que logren, como decía Jesús hace un momento, que las personas tengan un comportamiento más orientado a proteger sus riesgos. Porque una cuestión es que la gente no compre seguros y otra cosa es que no tenga riesgos que le van a afectar y que van a afectar no solamente desde un punto de vista individual a una persona o una familia, sino que pueden afectar socialmente. Entonces, lo que buscan los gobiernos con las políticas públicas es crear esa conciencia, establecer los mecanismos para cubrir esos riesgos. Uno puede decir, bueno, es que no puedo obligar a las personas a que aseguren su casa, ¿no? Si no quiere asegurarla, bueno, pues ni hablar. Si entiende lo que significa y no lo quiere hacer, pues ni hablar. Pero sí tengo que garantizar que las personas, y este es el origen de todas las políticas públicas en materia de seguros, garanticen los daños que puedan causar a otros por riesgos que pueden ocurrirles. Eso sí es una obligación del gobierno. Y las políticas públicas deben buscar eso. Por eso es tan importante, y es el origen de todas estas políticas, los seguros obligatorios de responsabilidad civil ante terceros, en particular para automóviles, que existen prácticamente en todo el mundo. Esa es una política pública que trata de subsanar una deficiencia del comportamiento social y que tiene un impacto positivo sobre la población. Entonces, hay una serie de políticas públicas que se pueden implementar y que pueden tener un efecto positivo para cerrar esa brecha de aseguramiento. Y la tercera cosa que hemos visto en la experiencia internacional tiene que ver con el que se establezcan políticas explícitas en materia, por un lado, de educación financiera y de inclusión financiera, que son dos cuestiones diferentes. Educación financiera es un tema de crear conciencia respecto de la necesidad de protegerse contra los riesgos. Hay en muchos países, no solamente en los países emergentes como México, sino en muchos países desarrollados incluso, personas o grupos de la sociedad que tienen la capacidad económica para cubrir sus riesgos y que no los cubren por falta de información o por falta de una información adecuada, o que no los cubren correctamente o eficientemente. Entonces, la educación financiera no es un tema solamente de países pobres, es un tema global. Y la segunda es la inclusión financiera, que no tiene que ver con esto, o no tiene que ver solamente con esto, sino cómo hacer llegar los mecanismos de protección en materia aseguradora a grupos que tradicionalmente no han tenido acceso a estos mecanismos por cuestiones sociales, culturales, tecnológicas, de distancia, geográficas, que es otro esfuerzo que tiene que ir comandado a través de políticas públicas gubernamentales. En conjunto, lo que hemos observado es que países que cumplen con estas tres condiciones son los países que tienen brechas de protección de seguro más pequeñas. Sobre los datos, efectivamente, el dato de penetración de seguros, es decir, las primas con relación al Producto Interno Bruto en América Latina es 2.9% del PIB, y respecto a 2017, la penetración en América Latina disminuyó 0.05 puntos porcentuales. Y también, bueno, ahorita que veamos cómo se movió para México,
Tengo la duda de si se mueve igual tan poquito el resto de la región, el resto de los países de manera individual, o es un asunto particular de México que avanzamos muy poquito. No, en México el índice de penetración medido con los parámetros que utilizamos nosotros es 2.2 en 2019 y 2.2 en 2018, es decir, no tuvo variación respecto al año pasado. Y esta percepción que tienes, Jessica, es correcta. Los indicadores de penetración no se mueven dramáticamente de un año para otro, por eso analizamos nosotros décadas completas para poder ver los cambios en el indicador, porque hablamos de magnitudes muy grandes, estamos comparando las primas de seguros con el Producto Interno Bruto de un país, entonces la variabilidad que puede tener este indicador solo se puede deber a grandes movimientos del PIB o a grandes movimientos de las primas de seguros. Entonces, en general, no solamente en la región de América Latina y no solamente en México, este es un indicador que se mueve muy paulatinamente y que solamente se ven diferencias significativas en periodos mucho más amplios de tiempo. Una pregunta muy concreta, Armando Horta de Marc Laurent. ¿A qué se debe, o no sé si nos puede decir a qué se debe la baja del seguro tan fuerte en Brasil? O sea, la pérdida, la implementación tienen... Sí. En el caso de Brasil, cuando hay dos efectos, uno que tiene un efecto, digamos, puramente local, que tiene que ver con la actividad económica que en Brasil no ha terminado por recuperarse, y como mostraba yo hace un momento, el crecimiento de la economía es el gran factor que explica el comportamiento de la actividad aseguradora en dos sentidos. Uno, en los seguros de daños, que están mucho más vinculados a la actividad económica como tal, y en los seguros de vida, que es el factor que más explica la caída en Brasil, que tiene que ver con dos factores a su vez. Uno, el no crecimiento del ingreso personal disponible, del ingreso de las personas en Brasil, de las personas en Brasil, y segundo, las políticas monetarias implementadas en Brasil que han implicado reducciones de las tasas de interés. Sabemos bien en seguros que cuando las tasas de interés empiezan a bajar en una economía, el atractivo de la utilización de los seguros de vida como un mecanismo alternativo de canalización de ahorro se va disminuyendo. Entonces, este conjunto de factores son los que explican tanto en el área de no vida como en vida la reducción significativa que tuvo el sector en Brasil, que fue de menos 0.9% en términos nominales, medido en reales brasileños. Se ve magnificado el efecto en los datos que yo he presentado porque medimos todo en dólares y hubo una depreciación especialmente importante del real brasileño durante 2018. Hola, buenos días, Belén Saldívar del Economista. Tengo 3 dudas. Primero, ¿tendrán el dato de cuánto debería crecer México en promedio para cerrar la brecha de aseguramiento? Segundo, si el estancamiento económico que estamos presentando este año, ¿ustedes prevén que haya pérdida de primas, que afecte al sector asegurador, su crecimiento y sobre todo la brecha de aseguramiento? Y tercero, no sé si podrían, no me quedó muy claro, ¿cuánto es entonces lo que se gasta en seguros en México este año y cuánto fue lo que se gastó en año pasado? Porque solamente anoté los $62 que era el promedio. Para América Latina. Sí. Ajá, para América Latina. Sí. Gracias. En el caso de México, la estimación que hicimos para 2018, si quisiéramos que el sector cerrara la brecha de aseguramiento calculada en 2018 durante los siguientes 10 años, la tasa de crecimiento debiera ser del 13.2% anual de manera sostenida los siguientes 10 años. Como decía yo hace un momento, es una cuestión que no tiene solamente que ver con México, sino con todas las economías, con todos los países del mundo. El sector asegurador está fuertemente anclado al crecimiento de la economía. Y me parece destacable lo que señalaba Jesús hace un momento, y también a la inversa. El sector asegurador es un buen elemento para propiciar mayor eficiencia y mayor dinamismo en el crecimiento de la economía en el largo plazo. Por lo tanto, en el caso de México, si efectivamente se confirman las previsiones que hay respecto a un crecimiento económico que no alcanzará todavía una dinámica mayor a la dinámica promedio de la última década, pues esto sí impactará al ritmo de crecimiento de las primas de seguros también en este país. Aunque yo diría, ¿no?, volviendo a la brecha de protección de seguro y a
no sé, al 70% de los vehículos que circulan que no están asegurados, al 95% de las viviendas que no están aseguradas, al 85% de personas que no tienen cobertura sobre sus riesgos personales, que a pesar de que efectivamente la situación económica es indudable que afecta, pero dado que hay tanto por asegurar, no necesariamente tiene que verse afectado el ritmo de crecimiento del mercado asegurador por todo ese déficit que existe, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ser es mucho más activos en llegar a todos esos niveles de no aseguramiento que son necesarios, ¿no? ¿Qué tan viable sería una tasa de 13.2% anual? Sí. No, otra vez, el ejercicio se hace para tratar de ver un poco el tamaño del esfuerzo sobre un periodo de tiempo que es completamente arbitrario. O sea, ¿por qué cerrar la brecha de aseguramiento en los siguientes 10 años? Simplemente, insisto, es un límite arbitrario que ponemos para efecto de comparación entre los diferentes países. Me parece, viendo los datos históricos de crecimiento del sector asegurador, que 13% de crecimiento sostenido anual en los siguientes años es una tasa que está por encima de lo que se ha observado históricamente. De hecho, la tasa de crecimiento promedio del sector asegurador en México en los últimos 10 años fue casi del 10%, o sea, no está tan lejos de lo que se necesitaría para cerrar la brecha. ¿Se puede lograr? Sí se puede lograr, si efectivamente la dinámica económica va acompañada con un crecimiento económico y con políticas públicas que den esas tasas de crecimiento. Pero lo importante, yo diría, no es estrictamente el si esta tasa es viable o no es viable, sino que claramente el sector asegurador en México va convergiendo a la reducción de la brecha de aseguramiento, como va ocurriendo prácticamente con todos los países de América Latina. ¿De qué depende que esto se pueda materializar más rápido o menos rápidamente? Pues depende, otra vez, de la dinámica general de la economía, depende de las políticas públicas que se pongan en práctica para tratar de impulsar, de acelerar este proceso, y depende también, en alguna medida, del papel, como señalaba Jesús hace un momento, que la propia industria adopte en términos de nuevos productos que traten de enfocarse en esos nichos de riesgo que todavía no están debidamente cubiertos en la sociedad mexicana y que pueden acelerar este proceso y multiplicar el efecto positivo que tiene el crecimiento económico sobre la demanda aseguradora. Con respecto al Caribe, se mencionó que uno de los principales países era Puerto Rico, pero ¿qué pasa con las otras islas? Es decir, República Dominicana, Haití. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene de este territorio? Bueno, yo voy a hacer un comentario general. Jesús, que conoce bien esa región, también puede complementar. El estudio solamente considera 2 países del Caribe, que son Puerto Rico y la República Dominicana. Son 2 mercados aseguradores completamente diferentes. En el caso de la República Dominicana, es un sector asegurador que tiene todavía bajos niveles de penetración, una brecha de protección de seguro muy amplia, pero que tiene un ritmo de crecimiento muy importante, o sea, que va convergiendo muy rápidamente para cerrar esa brecha. El caso de Puerto Rico es un caso completamente distinto, es una economía que ha estado en crisis casi una década completa y que apenas está tratando de recuperarse a pesar del último huracán que les pasó por ahí. Pero que tiene en contrapartida el beneficio de esta política pública a la que me refería hace un momento, desde el punto de vista del sector asegurador, en la que el sector participa muy activamente en los sistemas de protección sanitaria en ese país. Entonces son solamente esas dos islas las que analizamos, 2 países caribeños que analizamos, y con características muy distintas cada uno de ellos. Sí, prácticamente no añadir, porque el caso efectivamente de República Dominicana, pues es verdad que es de los países con tasa de penetración del seguro más baja, pero como bien decía Manuel, de los que más están creciendo. Es un sector que se ha profesionalizado mucho en los últimos años, que hay buenas compañías aseguradoras y que probablemente en los próximos años va a ir reduciendo de forma importante la brecha, ¿no? Buenos días, Marco de la Rosa, consultor independiente. Mi pregunta es para Manuel, en relación al tema de daños. Últimamente en Latinoamérica se ha visto el tema de paramétricos. Cada vez, y aquí en México precisamente estamos viendo con el gobierno a través de políticas públicas esos temas de paramétricos. Entonces quisiera ver tu opinión en relación, ¿qué tendríamos que ver como sector
en relación de los parámetros, de las variables a revisar, porque como bien sabemos es un tema que puede ser el tema de riesgo reputacional, que muchas veces el sector por alguna razón no hemos penetrado en eso. Entonces quisiera saber tu opinión de las coberturas paramétricas. Sí, con todo gusto. Una de las características que tiene América Latina es que, digamos, toda el área por asegurar, el área no asegurada de la actividad económica en América Latina, es sumamente compleja, porque a diferencia de otros países que fueron mejor beneficiados por la naturaleza en términos de su orografía y de la distribución geográfica de su población, América Latina tiene una estructura económica que está dispersa en regiones a las que geográficamente a veces es muy difícil de llegar. Los seguros paramétricos tienen la enorme ventaja que pueden reducir los costos de transacción, especialmente en los procesos de valoración de siniestros y de pago de indemnizaciones. Si lo que queremos es que el seguro se extienda más rápidamente en América Latina, que cubra mejor riesgos personales, familiares y empresariales en regiones donde es difícil implementar o se puede hacer con costos muy altos procedimientos de ajuste y pago de siniestros tradicionales, pues los seguros paramétricos pueden ser una de esas estrategias que hoy la tecnología nos permite poner en práctica para facilitar los procesos de ajuste y de indemnización en ciertos riesgos, por lo que creo que deben formar parte importante de políticas públicas orientadas a la inclusión financiera en materia aseguradora. Gracias, Roy Caguas. Quería ver su opinión sobre lo que va a afectar la brecha de protección con la decisión gubernamental de eliminar los seguros a los empleados de gobierno. Bien, de manera, digamos, inmediata, pues sí tiene un efecto, y de hecho, pues en las cifras de prima a nivel sectorial, en el caso especialmente de los riesgos de vida y de gastos médicos, pues sí que ha tenido un efecto en este primer semestre inmediato. Yo diría que en el mediano plazo está habiendo toda una búsqueda de fórmulas para ver cómo a nivel ya individual de cada una de las personas pues pueden tener una cobertura similar a la que tenían, ¿no? Y en el caso de Mapfre pues hemos diseñado algunos productos específicos para cubrir esa necesidad. Por lo tanto, en los grandes números no va a tener un gran efecto, ¿no? Es más una cuestión más personal de este colectivo que tenía unas coberturas a través de su relación laboral y que ha dejado de tenerlas, ¿no? Pero en los grandes números no va a tener un gran efecto. Sí, puedo complementar sobre esto. Yo creo que independientemente de la decisión gubernamental de no financiar el pago de estos seguros como una prestación laboral, yo creo que en cierta medida, no sé qué opinas tú, Jesús, esos seguros como prestación laboral ya tuvieron su efecto positivo. Y es que todos los empleados públicos que se vieron beneficiados con la utilización del seguro ya lo conocen, saben los beneficios que les pueden dar y en la medida que sus ingresos se los permitan, yo creo que se van a volver eventualmente consumidores de seguros ya por decisión propia y ya no como un beneficio laboral. Gracias. Cuando dice que en grandes números no tendrá un efecto, ¿se refiere respecto del primer semestre o de cuando ustedes tenían todo este grupo de pólizas? Y a eso es a lo que me gustaría como puntualizar. Y por otro lado también me gustaría consultar ¿de qué estamos hablando de la cobertura de seguros en una región pues donde 6 de cada 10 trabajadores son informales? O sea, ¿cuáles son los problemas también estructurales en el país para ir avanzando en este tipo de cuestiones? Sí, a su primera pregunta me refería, pues cuando analicemos, por ejemplo, el año que viene y veamos el informe sectorial y Manuel nos presente los resultados del 2019, seguramente el efecto que ha tenido la no contratación de estas pólizas va a ser pequeño, ¿no? en términos porcentuales, ¿no? Es grande para las personas afectadas, por supuesto, ¿no? Y que, como os decía, también se está produciendo el efecto de, una búsqueda de soluciones
para que a nivel individual pues estas personas puedan tener una cobertura similar a la que disponían, ¿no? Respecto de problemas estructurales, además de lo que pueda aportarnos Manuel, yo destacaría un factor que nos afecta muchísimo en México, que es la informalidad. La tasa de informalidad, que está en el entorno del 58-60%, en una actividad como la nuestra, aseguradora, donde la relación que tenemos con las personas y con los asegurados pues tiene que ser indudablemente desde la absoluta formalidad, pues nos está, digamos, un porcentaje mayoritario de la sociedad pues casi nos impide poder buscarle soluciones aseguradoras, ¿no? Por lo tanto, podríamos hablar de muchos factores, ¿no? Pero si tengo que quedarme con uno, hablaría de la informalidad como un elemento, pues un obstáculo muy importante a poder reducir esta brecha de la protección de seguro. Por lo tanto, todas las políticas públicas que vayan encaminadas a la reducción de la informalidad, que va a tener enormes beneficios para el país, también los va a tener seguramente para el sector asegurador. Bueno, aquí llegaron algunas preguntas a través del streaming, tratando de agruparlas para dar una respuesta. Y un poco una preocupación en general sobre cuáles son un poco las perspectivas que puede tener el sector asegurador en los próximos años y si el entorno económico que se viene para América Latina es complejo, cómo esto puede afectar la operación de la actividad aseguradora. Es difícil prever lo que va a pasar con la economía de América Latina en los próximos años porque es difícil prever lo que va a pasar con la economía del mundo. En general, lo que estamos viendo ahora es una inflexión importante en el comportamiento económico que seguramente afectará a América Latina. La ralentización del crecimiento a nivel global que está tocando a América Latina es un fenómeno que no sabemos qué duración va a tener. Las perspectivas económicas sugieren que por lo menos en 1 o 2 años difícilmente la economía del mundo alcanzará su tasa potencial de crecimiento, que debe andar en torno al 3,3-3,5%. Entonces, yo diría que lo que habría que prever es que el crecimiento económico en la región pues será más bien moderado, no será el que potencialmente puede tener esta región, aunque será, todos los analistas lo prevén así, positivo, y estará acompañado, ahora sí de manera mucho más global, por políticas monetarias crecientemente laxas, es decir, con políticas monetarias que van a ir reduciendo las tasas de interés. Y este sí es un factor muy importante en la operación aseguradora, por lo que ya explicaba Jesús respecto a la operación técnica. Esto va a obligar al sector asegurador en diferentes niveles, en los diferentes países, a reforzar su operación técnica, a que el resultado provenga de una operación técnica mucho más rigurosa y que descanse mucho menos, como vimos en las cifras que ocurrió todavía el año pasado, en los resultados financieros. Yo creo que ese será el gran saldo desde el punto de vista macroeconómico para la región latinoamericana y el sector asegurador en los próximos años. Pues si no hay ninguna otra cuestión, nos despedimos como iniciamos la sesión, agradeciéndoos enormemente a los que presencialmente nos habéis acompañado y habéis dado pues bastante nivel en el turno de preguntas y seguramente ha enriquecido mucho la propia presentación pues vuestras preguntas, y a los 24 países que están conectados pues un saludo muy afectuoso. También me gustaría saludar a nuestras áreas territoriales de México, que sé que están todos ellos ahora mismo conectados y fervientemente siguiéndonos, pues también les quiero saludar desde aquí y muchísimas gracias para todos.